padre falsificó una adenda al testamento de mi mamá para robar la mitad de mi herencia de $1.200.000. Me desheredó cuando probé que era falsa, para luego reaparecer años después fingiendo reconectar, mientras en realidad planeaba volver a pedirme dinero. Perder a mi mamá fue lo más difícil que había tenido que atravesar. Llevaba años luchando contra el cáncer, y aunque todos sabíamos que el final se acercaba, nada realmente te prepara para el momento en que finalmente sucede. Yo tenía 19 años, estaba en mi segundo año de universidad, intentando equilibrar los estudios mientras me ahogaba en el dolor de perder a la persona más importante de mi vida. Ella no era solo mi mamá, era mi mejor amiga, mi ancla, la persona que siempre me respaldaba. Cuando se fue, sentí como si hubiera perdido los cimientos de mi vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años. Al principio las cosas eran civiles entre ellos, pero eso cambió rápidamente cuando mi padre se volvió a casar apenas 8 meses después. Su nueva esposa, Diane, tenía 2 hijos, un hijo de 17 años y una hija de 15 años. Yo no tenía nada en contra de ellos, pero nunca fuimos particularmente cercanos. Los visitaba durante las fiestas y algunos fines de semana ocasionales, pero mi mundo giraba en torno a la escuela y, más tarde, a cuidar de mi mamá a medida que su salud empeoraba. Mamá provenía de una familia acomodada y había construido un negocio exitoso, una boutique de ropa en la que había volcado todo su corazón. Cuando falleció, todo quedó para mí, tal como siempre lo había planeado. Su testamento era absolutamente claro. Me dejó la casa en la que crecí, una casa de vacaciones en Maine que había estado en nuestra familia durante generaciones, su negocio y aproximadamente $1.200.000 en inversiones. Ella siempre había sido muy abierta acerca de sus deseos, y nunca los cuestioné ni una sola vez. Su objetivo era asegurarse de que yo estuviera financieramente segura, de que no tuviera que luchar para salir adelante y de que tuviera los medios para hacerme cargo de su tienda cuando estuviera lista. Después del funeral me mudé a su casa mientras terminaba la universidad. Era mucho que manejar al mismo tiempo, lidiar con la escuela, intentar navegar la vida sin ella y descubrir cómo sería mi futuro ahora que se había ido. Mi padre y Diane vivían a unos 30 minutos de distancia y, aunque no éramos extremadamente cercanos, asumí que al menos estábamos en buenos términos. Pensé que él se preocupaba por mí. Pensé que podía confiar en él. Estaba equivocada. Aproximadamente 6 meses después de que mamá falleció, mi padre empezó a aparecer por la casa con más frecuencia. Al principio pensé que solo estaba pasando a ver cómo estaba, intentando ser comprensivo, pero a medida que pasaba el tiempo empecé a notar un patrón. Cada visita, cada conversación, parecía dirigirse hacia el tema del dinero. Mencionaba casualmente cómo el exmarido de Diane apenas pagaba la pensión alimenticia, cómo la hipoteca los estaba agobiando y cómo mis hermanastros estaban teniendo dificultades para ahorrar para la universidad. Al principio era sutil, pero quedó claro que estaba preparando el terreno para algo. Entonces, una noche me sentó y me dijo directamente que creía que mi mamá habría querido que yo ayudara a cuidar de la familia. Dijo que, como yo había heredado todo, era justo que compartiera. Sugirió que ayudara con su hipoteca, que contribuyera a los fondos universitarios de mis hermanastros y que, en general, aliviara su carga financiera. Me tomó completamente por sorpresa. Mi mamá había sido muy clara, todo lo que había construido era para asegurar mi futuro, no el de ellos. Se lo dije, intentando ser lo más respetuosa posible, pero después de esa conversación las cosas se volvieron incómodas entre nosotros. Pensé que ahí terminaría todo. Pensé que había entendido el mensaje. Pero subestimé hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Un mes después recibí documentos legales por correo. Afirmaban que mi mamá había hecho un testamento actualizado poco antes de morir, nombrando a mi padre como cobeneficiario y otorgándole derecho a la mitad de su patrimonio. Los documentos parecían reales. Su firma estaba allí, y la certificación notarial parecía legítima. Por un breve y desgarrador momento dudé de todo, ¿realmente había cambiado de opinión y simplemente nunca me lo dijo? ¿Había querido que mi padre tuviera la mitad de todo después de todo? Inmediatamente llamé a la abogada que había gestionado su herencia, y ella estaba tan sorprendida como yo. No tenía ningún registro de un testamento actualizado y consideró el momento increíblemente sospechoso. Me aconsejó impugnarlo de inmediato y me recomendó un perito forense en documentos para investigarlo. Cuando le dije a mi padre que estaba impugnando el supuesto Nuevo Testamento, su reacción fue explosiva. Me acusó de ser egoísta y desagradecida, de preocuparme más por el dinero que por la familia. Afirmó que mi mamá le había expresado verbalmente que quería proveer para él y para mi familia política antes de morir, conversaciones que convenientemente ocurrieron cuando yo no estaba presente. Me dijo que estaba deshonrando su memoria al negarme a ayudar a las personas que ella habría querido apoyar. Y luego dijo algo que me atravesó hasta lo más profundo, dijo que mi madre se avergonzaría de mí. A pesar de la manipulación emocional, seguí adelante con la investigación. El perito forense confirmó mis peores temores. La firma en el supuesto Nuevo Testamento era una falsificación. Se parecía a la letra de mi mamá, pero no era exactamente igual, lo suficientemente diferente como para que un experto demostrara que era falsa.
El sello notarial también era fraudulento. La persona cuyo nombre aparecía en el documento no tenía ningún registro de haber notarizado nada para mi madre. Confronté a mi padre con la evidencia, esperando algún tipo de colapso, algún tipo de admisión de culpa. En cambio, se mantuvo firme. Me acusó de fabricar el informe forense por codicia. Insistió en que mi mamá había querido que él tuviera parte de su patrimonio y que era lo justo. Luego cambió de argumento, diciéndome que el primer esposo de Diane había fallecido recientemente dejándolo sin nada, y que ellos también merecían un nuevo comienzo. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo poco que realmente le importaba yo. Le dije que si no retiraba esa reclamación fraudulenta tomaría acciones legales, y fue entonces cuando me mostró exactamente quién era. Me dijo que si no estaba dispuesta a compartir, entonces ya no era bienvenida en su vida. Dijo que ya no era su hija. Los meses siguientes fueron brutales. De hecho, cumplió su amenaza con la demanda, intentando reclamar la mitad del patrimonio de mi madre basándose en un testamento falsificado. Mi abogado me aseguró que ganaríamos, pero eso no hizo que el proceso fuera más fácil. Fue largo, agotador y costoso. Además de eso, mi padre iba por ahí difundiendo mentiras, diciéndoles a amigos y familiares en común que yo estaba acaparando el dinero mientras mis hermanastros luchaban por salir adelante. Algunas personas realmente le creyeron. Algunas personas me dieron la espalda. El caso se prolongó durante casi un año, tiempo durante el cual me concentré en terminar la universidad y dirigir la boutique de mi madre. Cuando finalmente llegó la sentencia, fue a mi favor. El testamento falsificado fue anulado y la reclamación de mi padre fue desestimada. El juez incluso insinuó que podrían presentarse cargos penales, pero yo solo quería que todo terminara. Después del fallo, mi padre me envió un último correo electrónico diciéndome que había destruido a nuestra familia y que esperaba que fuera feliz con mi dinero manchado de sangre. Luego me bloqueó. Mis hermanastros me enviaron mensajes similares y, así, sin más, desaparecieron de mi vida durante los años siguientes. No tuve contacto con ninguno de ellos. Durante ese tiempo tomé mis propias decisiones sobre la herencia. Vendí la casa de vacaciones y comencé un fondo de becas para estudiantes que habían perdido a uno de sus padres por cáncer. Expandí la boutique hasta convertirla en una pequeña cadena y lancé un programa para proporcionar ropa profesional y mentoría a mujeres que intentaban reconstruir su vida. Incluso aparté una parte de la herencia en un fondo de emergencia, no para mi padre, sino por si mis hermanastros alguna vez necesitaban ayuda de verdad, incluso si nunca volvían a hablarme. Y entonces, de la nada, hace unos días, mi padre se puso en contacto conmigo después de 6 años de silencio absoluto. Así fue como decidió hacerlo, sin disculpa, sin reconocimiento del dolor que había causado, solo una declaración vaga y una solicitud para hablar. Me quedé atónita. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Lo busqué en las redes sociales y descubrí que él y Diane estaban en medio de un divorcio complicado. Por lo que supe a través de conocidos en común, Diane había estado teniendo una aventura con su vecino durante los últimos 2 años, y ahora todo se estaba desmoronando. Me quedé pensando en esa información durante un tiempo, intentando procesar lo que significaba. Se estaba poniendo en contacto porque realmente se arrepentía de lo que había hecho, o simplemente buscaba apoyo ahora que su matrimonio se estaba derrumbando. ¿Y cómo se había enterado siquiera del fondo de becas y de los programas del negocio? ¿Había estado siguiéndome todo este tiempo? No sé qué hacer. La parte lógica de mí dice que responder sería un error, que abrir esa puerta otra vez podría llevar a más manipulación, más dolor. Pero hay otra parte de mí que duda. Después de todo sigue siendo mi padre. Todavía hay una pequeña parte de mí que se pregunta si la gente puede cambiar. ¿Estoy siendo demasiado dura si lo ignoro, o simplemente me estaría preparando para más dolor si lo dejo volver a mi vida? Actualización 1. La cantidad de apoyo y consejos reflexivos que recibí después de compartir mi dilema fue abrumadora, en el mejor sentido posible. Se sentía surrealista que tantas personas opinaran, ofreciendo diferentes perspectivas y ayudándome a ver las cosas con más claridad. Me tomé mi tiempo leyendo todo, dejando que cada comentario se asentara, y después de considerarlo cuidadosamente decidí que respondería al mensaje de mi padre, pero con cautela. No quería precipitarme ni exponerme a más dolor sin algún tipo de límite establecido. Así que mantuve mi respuesta corta y directa. Le dije que estaba dispuesta a escuchar lo que tenía que decir, pero que todavía no me sentía cómoda con una reunión en persona. En su lugar sugerí que comenzáramos con una llamada telefónica y ver cómo resultaba. Su respuesta llegó casi de inmediato. Aceptó sin dudarlo y fijamos una hora para hablar la noche siguiente. A medida que pasaban las horas antes de la llamada, sentía una mezcla de emociones, ansiedad, curiosidad e incluso un poco de temor. Habían pasado tantos años desde la última vez que hablé con él y se había hecho tanto daño. No tenía idea de qué esperar. ¿Estaría arrepentido, a la defensiva? ¿Intentaría manipularme otra vez o realmente asumiría la responsabilidad de lo que había hecho? Cuando finalmente ocurrió la llamada, fue intensa. No perdió tiempo con charla trivial ni cortesías. En cambio fue directo a lo que tenía que decir.
Reconoció todo, las mentiras, la traición, la demanda y, lo más importante, el hecho de que no había ninguna justificación real para nada de ello. Admitió que había tomado una decisión imperdonable y que había estado impulsado por una mezcla de desesperación y sentimiento de derecho. Explicó que cuando el exmarido de Diane falleció dejó detrás una montaña de deudas que de alguna manera terminaron convirtiéndose en su problema. La presión financiera los había puesto en una posición difícil. En su pánico por proveer para su nueva familia, se convenció a sí mismo de que tenía derecho a una parte del patrimonio de mi madre. Describió sentirse atrapado, enojado y desesperado por asegurar un futuro para sus hijastros, tanto que cruzó una línea de la que nunca podría volver atrás. Mientras hablaba yo principalmente escuchaba. No lo interrumpí, no ofrecí consuelo ni validación. Simplemente lo dejé hablar. Finalmente le pregunté algo que llevaba tiempo rondando en mi mente. ¿Cómo se había enterado de todo lo que yo había hecho con la herencia? Su respuesta me sorprendió. Dijo que se había enterado por primera vez a través de un compañero de trabajo. Aparentemente la hija de esta persona había recibido la beca que yo había creado en honor a mi madre, y habían hablado de ello de pasada en el trabajo. Por curiosidad mi padre me buscó en internet y encontró artículos sobre la cadena de boutiques que había expandido y el programa de mentoría que había creado. Admitió que había estado siguiendo mi éxito desde la distancia durante un tiempo, sin ponerse en contacto porque se sentía demasiado avergonzado. Dijo que había pasado años arrepintiéndose de todo, pero que había sido demasiado orgulloso, y quizá demasiado asustado, para hacer algo al respecto. Pero cuando su matrimonio con Diane se derrumbó, se vio obligado a reevaluar toda su vida. Eso, dijo, fue lo que finalmente lo impulsó a ponerse en contacto conmigo. Cuando finalmente expresó su esperanza de que pudiéramos reconstruir algún tipo de relación, no le di la respuesta que probablemente esperaba. Le dije con la mayor honestidad posible que no estaba segura. La confianza no era algo que pudiera restaurarse de la noche a la mañana, y necesitaba tiempo para procesarlo todo antes de decidir qué quería hacer a continuación. Después de que terminó la llamada lloré durante horas, no solo por lo que había sucedido todos aquellos años atrás, sino por todo lo que había perdido en el camino. Pensé en la familia que una vez creí que siempre tendría, en las personas que tan fácilmente me habían dado la espalda y en la versión de mi padre en la que una vez confié antes de que todo se viniera abajo. Por ahora he decidido avanzar con extrema cautela. Programamos una videollamada para la semana siguiente y estoy tomando las cosas paso a paso. Me niego a precipitarme en nada o dejar que las emociones nublen mi juicio. En medio de todo esto ocurrió algo completamente inesperado. Recibí un correo electrónico de mi hermanastro. A diferencia de mi hermanastra, quien según él todavía no quiere tener nada que ver conmigo, él se puso en contacto para disculparse. Admitió que cuando todo se derrumbó había quedado atrapado en la narrativa que mi padre y Diane habían impulsado. Había creído lo que le dijeron acerca de que yo era codiciosa y egoísta, y en su mente adolescente me veía como la villana de la situación. Pero ahora, como adulto, veía las cosas de manera diferente. Dijo que al mirar hacia atrás lamentaba cómo me había tratado y cómo se había permitido ser manipulado para apartarme de su vida. Me dijo que lo sentía por el papel que había desempeñado y que, si yo estaba abierta a ello, le gustaría tener la oportunidad de ponernos al día y quizá enmendar las cosas. Acepté. Acordamos hablar pronto y, aunque mantengo mis expectativas bajas, también estoy dispuesta a escucharlo. Se siente extraño tener a estas personas reapareciendo de repente en mi vida después de tantos años de silencio. Todavía estoy tratando de procesarlo todo mientras mantengo la guardia alta. No sé qué depara el futuro y no sé si reconectar traerá sanación o simplemente reabrirá viejas heridas, pero por ahora estoy tomando las cosas día a día, dándome el espacio para tomar decisiones que se sientan correctas para mí. Actualización 2. Últimamente las cosas han tomado un giro que honestamente no vi venir. Por primera vez en lo que parece una eternidad tuve una conversación real con mi padre. Hicimos una videollamada y, en la superficie, parecía algo bueno. Parecía genuinamente arrepentido, o al menos así lo parecía. Hablamos de todo lo que había pasado, años de silencio, sentimientos heridos, todas las cosas complicadas que nunca se resolvieron. Fue emocional, no voy a mentir. Parte de mí sintió una pequeña chispa de esperanza, como si quizá finalmente estuviéramos doblando la esquina, como si tal vez pudiéramos reconstruir algo de verdad. Acordamos ir despacio y hacer un plan para encontrarnos a tomar café el fin de semana siguiente, algo casual. No quería apresurar nada, pero me sentía cautelosamente optimista. Por primera vez en mucho tiempo sentí que quizá no estaba aferrándome a una esperanza falsa. Pero entonces todo empezó a desmoronarse. Recibí una llamada de mi hermanastro de la nada. Sonaba ansioso, como si no estuviera seguro de si debía decirme algo, pero sentía que tenía que hacerlo. Había ido a la casa de mi padre a recoger algunas cosas que había dejado allí. Mientras estaba allí escuchó una conversación entre mi padre y Diane, su esposa, o quizá exesposa ahora, ni siquiera estoy segura de cuál es su situación en este momento. Al parecer estaban hablando de dinero, de cómo el divorcio los había dejado prácticamente sin nada y de cómo ambos estaban luchando por volver a ponerse de pie. Entonces surgió mi nombre.
Mi padre dijo algo sobre cómo estaba trabajando para volver a ganarse mi confianza. Mencionó que ahora yo tenía éxito y dejó entrever que quizá podría ayudarlos financieramente. Escuchar eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería creer que se había puesto en contacto porque le importaba, porque me extrañaba, porque se arrepentía de cómo habían ocurrido las cosas. Pero ahora empezaba a preguntarme si había sido ingenua. ¿Solo estaba intentando acercarse a mí porque pensaba que podía sacarlo del apuro? ¿Era esto simplemente la historia repitiéndose? No lo confronté de inmediato. En cambio, reservé una sesión de terapia de emergencia porque necesitaba ordenar lo que estaba sintiendo. He trabajado mucho en mí misma durante los últimos años y no quería actuar únicamente por emoción. Mi terapeuta me recordó que, aunque lo que mi hermanastro había escuchado era preocupante, yo no tenía toda la historia. Era posible que las palabras de mi padre hubieran sido mal escuchadas o sacadas de contexto. Me animó a no tomar decisiones importantes todavía, a mantenerme centrada y reunir más información. Así que elaboré un pequeño plan. Le envié un mensaje a mi padre y le sugerí cambiar nuestro encuentro para tomar café por una cena. Elegí un restaurante agradable, pero nada lujoso ni extravagante, y le dije que yo invitaría, ya que las cosas me estaban yendo bien últimamente. No era una mentira, financieramente estoy bien, pero también era una prueba sutil. Quería ver cómo reaccionaría ante la idea de que yo pagara y si el dinero de repente se convertiría en el centro de la conversación. Su respuesta fue reveladora. Dijo que sí de inmediato, de hecho parecía muy entusiasmado, pero no mucho después empezó a dirigir la conversación hacia sus problemas financieros. Habló de lo difícil que había sido la separación, de cómo los honorarios legales lo estaban agotando, de cómo estaba intentando encontrar un nuevo apartamento y de cómo Diane estaba complicando todo. No pidió dinero directamente, pero el trasfondo estaba ahí. Era como si estuviera preparando el terreno, plantando semillas. Se sentía menos como un padre intentando reconectar con su hija y más como alguien que se estaba preparando para hacer una petición. Traté de no sacar conclusiones precipitadas, pero no podía ignorar el momento en que ocurría. Si a eso le sumas lo que escuchó mi hermanastro, todo parecía calculado, como si realmente no hubiera cambiado, como si todo esto fuera solo una versión diferente del mismo juego. Dolió, y todavía duele, pero a pesar de todo eso decidí seguir adelante con la cena. No porque esté bien con lo que está pasando, sino porque necesito escucharlo directamente de él. Quiero darle el espacio para ser honesto. Si menciona el dinero o empieza a dejar caer más indirectas, voy a enfrentarlo directamente. No voy a rodear el tema. Necesito saber la verdad, incluso si duele escucharla. Ya no soy la misma persona que era hace años. Ya no soy esa niña herida desesperada por su amor y aprobación. He construido una vida por mi cuenta. Así que, aunque una parte de mí todavía quiere creer que existe una posibilidad de arreglar las cosas, la otra parte está preparada para alejarse si es necesario. Esta cena se siente como una bifurcación en el camino. Supongo que lo que me pregunto es, ¿la gente realmente puede cambiar o solo me estoy preparando para volver a decepcionarme? Sinceramente no lo sé. Pero una cosa sí sé, voy a entrar a esa cena con los ojos bien abiertos. No más esperanza ciega, no más ignorar mis propios instintos. Esta vez voy a confiar en mí misma, pase lo que pase. Actualización 3. Hola chicos, anoche me reuní con mi padre para cenar y, sinceramente, todavía estoy tratando de procesarlo todo. Hay mucho que desentrañar y ni siquiera estoy segura de por dónde empezar, pero quería compartirlo, especialmente porque muchos de ustedes han seguido todo este camino conmigo. Llegué al restaurante temprano, en parte porque odio llegar tarde, pero sobre todo porque necesitaba unos minutos a solas para respirar y calmar mis nervios. No sabía qué esperar. Estaba repasando diferentes escenarios en mi cabeza, intentando prepararme mentalmente para cualquier cosa, silencios incómodos, estallidos emocionales, agendas ocultas. Tenía el estómago hecho un nudo. Cuando finalmente entró, al principio casi no lo reconocí. Parecía más viejo, más pequeño de alguna manera, no físicamente, sino desgastado, como si la vida realmente lo hubiera golpeado duro desde la última vez que lo vi. Durante un segundo simplemente nos quedamos mirándonos, sin saber qué hacer. Un apretón de manos parecía demasiado frío, un abrazo demasiado intenso. Terminamos dándonos un abrazo lateral rápido y rígido que no se sentía natural, pero era lo mejor que pudimos hacer en ese momento. Nos sentamos y comenzamos con conversación trivial. Cosas superficiales, el clima, la comida, el tráfico. Luego empezamos a hablar de mis proyectos de negocio y, para mi sorpresa, parecía genuinamente interesado. Hizo preguntas reales, reflexivas, sobre cómo manejaba la logística de múltiples locales, cómo administraba el personal y el presupuesto y cómo sabía cuándo expandirme. Por un momento sentí que me relajaba. Casi se sentía normal. Empecé a preguntarme si tal vez me había equivocado, si quizá esta cena realmente se trataba de reconectar y no de dinero, culpa u obligaciones. Había una pequeña parte de mí que comenzó a tener esperanza, silenciosamente, de que tal vez él realmente hubiera cambiado. Pero entonces llegó el cambio. Fue sutil, pero claro.
Acababan de traer nuestra comida a la mesa cuando soltó un largo suspiro, como si estuviera a punto de descargar algo pesado. Empezó a hablar de su divorcio, de lo complicado y doloroso que había sido, de cómo Diane estaba haciendo todo más difícil de lo que debería. Luego pasó a hablar de sus problemas financieros, de cómo los honorarios legales eran abrumadores, de cómo empezar de nuevo a su edad se sentía imposible. No dijo las palabras, puedes ayudarme, pero la insinuación estaba densa en el aire. Se podía sentir en la forma en que hacía pausas, en la forma en que me miraba, en el peso detrás de sus palabras. Yo sabía que este momento llegaría y había ensayado en mi cabeza cómo respondería. Aún así, cuando realmente ocurrió, fue difícil. Tomé una respiración profunda y le dije que lo sabía. Le dije que estaba al tanto de lo que había dicho a Diane, que sabía que había hablado de reconectar conmigo como una posible manera de conseguir ayuda financiera. Su rostro cambió de inmediato, primero sorpresa, luego vergüenza. Por una fracción de segundo me preparé para que lo negara o intentara cambiar la historia. Pero en lugar de eso ocurrió algo inesperado. Se derrumbó. No lloró en voz alta ni hizo una escena. Simplemente se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar, lágrimas silenciosas y constantes que honestamente me tomaron por sorpresa. Fue la primera vez en toda mi vida que vi a mi padre tan vulnerable. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz temblaba. Lo admitió, todo. Dijo que sí, que el dinero había estado en su mente cuando me contactó por primera vez. Dijo que no estaba orgulloso de ello, pero que estaba desesperado y perdido, y que no sabía a quién más acudir. No intentó poner excusas, simplemente se quedó sentado con la incomodidad de la situación. Luego me dijo algo que me golpeó directamente en el pecho. Dijo que cuando escuchó sobre la beca y el programa de mentoría que había creado con la herencia de mi madre, algo dentro de él cambió. Dijo que eso le hizo darse cuenta de lo lejos que había caído, que mientras yo había tomado los peores momentos de mi vida y los había convertido en algo significativo, él había hecho lo contrario, se había hundido. Dijo que eso lo hizo sentir avergonzado, no solo por los problemas de dinero o por lo que había hecho años atrás, sino por la persona en la que se había convertido. Me dijo que sí, que la ayuda financiera había cruzado por su mente, pero que también había otra cosa, la necesidad de enfrentar lo que había hecho y tratar, en el tiempo que le quedara, de enmendarlo de alguna manera. Dijo que entendía si yo nunca quería volver a verlo y, en ese momento, simplemente me quedé allí completamente inmóvil. Había esperado manipulación, había esperado que intentara distorsionar la realidad o poner excusas, pero lo que vi fue algo real, un hombre despojado de todo orgullo finalmente enfrentando la verdad. Después de quedarme pensando en ello un momento tomé una decisión. Le hablé del fondo de emergencia que había reservado años atrás, una cantidad de dinero que había mantenido guardada, no para él, no específicamente, sino porque en algún lugar profundo sabía que podría llegar un día en el que querría ayudar si se sentía correcto hacerlo. Le dije que no le estaba dando un cheque en blanco, pero que cubriría 3 meses de alquiler para un lugar decente, lo suficiente para darle un punto de partida estable. También le ofrecí ponerlo en contacto con un asesor financiero que me había ayudado cuando yo apenas estaba comenzando. Dejé claro que esto no era una recompensa y que no significaba que de repente todo estuviera bien. Era solo un paso, una forma de asegurarme de que el dinero nunca volviera a convertirse en el centro de nuestra relación. Para cuando nos fuimos algo había cambiado. Nos abrazamos de nuevo, esta vez más tiempo, menos rígidos, todavía un poco incómodos, pero más cálidos, como si quizá, solo quizá, hubiéramos atravesado algo importante. De camino a casa no me sentía triunfante ni en paz, pero sí más ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. No porque todo esté mágicamente arreglado, no lo está, sino porque, por una vez, hablamos como dos personas dispuestas a ser honestas. Sin máscaras, sin juegos de poder, solo dos seres humanos imperfectos tratando de averiguar si aún queda algo que valga la pena salvar. No sé qué depara el futuro. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Va a requerir tiempo, esfuerzo y muchos límites claros. Pero sí siento algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No una esperanza ciega, no de la que ignora las señales de alerta, solo una pequeña y cautelosa esperanza de que tal vez podamos avanzar paso a paso. Tal vez nunca tengamos una relación perfecta entre padre e hija, pero quizá podamos encontrar algo en el medio, algo real. Si algo más, toda esta experiencia me ha enseñado que el perdón no significa fingir que el pasado nunca ocurrió. Significa decidir cuánto de ese pasado estás dispuesto a llevar contigo hacia el futuro. Y para mí la respuesta es, lo suficiente para recordar la lección, pero no tanto como para que me pese. También he comprendido que establecer límites no tiene por qué significar cortar a las personas de tu vida, y que honrar el legado de mi madre no se trata solo de cómo gasto el dinero que ella me dejó, sino de cómo vivo mi vida, con fortaleza, con compasión y con la capacidad de elegir la gracia sin sacrificar mi propia paz. No sé si volveré a publicar durante un tiempo. Mi padre y yo tenemos un largo camino por delante y necesito espacio para averiguar hacia dónde vamos desde aquí. Pero quería agradecerles a todos, de verdad. Sus comentarios, sus consejos y simplemente el hecho de que estuvieron aquí para escuchar significaron más de lo que imaginan.
Pase lo que pase después, no lo estoy enfrentando sola, y eso lo significa todo.